Bienvenidos al blog del FI. En esta oportunidad te voy a explicar cómo formular una tesis para un texto argumentativo. Empecemos. En primer lugar, recordarles, ¿qué es una tesis? La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. ¿Por qué es tan importante la tesis? La tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no lograría su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se afirma o se niega. Características que debe presentar una tesis: discutible, demostrable y debe ser una oración. Primera característica: debe ser discutible. La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si tu tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Por ejemplo, al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Ahora, un ejemplo de tesis no discutible. La contaminación es mala para el medio ambiente. Esta tesis es obvia. No es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, por lo que no es discutible. Segunda característica: debe ser demostrable. Una tesis bien construida debe ser sustentable con argumentos. Entonces, no afirmes ni niegues algo que no puedes demostrar o comprobar. Por ejemplo, el TikTok se ha convertido en la plataforma más apreciada por los adolescentes y jóvenes. Al respecto de esto, existen datos estadísticos, encuestas con los cuales se puede sustentar. Tercera característica: debe ser una oración. Se expresa en una oración que puede ser afirmativa o negativa y con una estructura gramatical completa, es decir, un sujeto, verbo y complemento. Observemos un ejemplo. La enseñanza del quechua debe ser obligatoria en todos los colegios y universidades del país. La enseñanza del quechua viene a ser el sujeto, es decir, de quien se habla. Debe ser obligatoria en todos los colegios y universidades del país. Esto es el predicado. En esta parte es importante la palabra que te motiva a realizar la acción, que viene a ser el verbo. En esta oración el verbo es debe. Finalmente, veamos un ejemplo más de tesis que presenta las tres características mencionadas. La publicidad modifica nuestra forma de pensar. Esta tesis es precisa y concreta. Cumple con la primera característica, es decir, es discutible. Esto quiere decir que algunos pueden estar de acuerdo con esa postura y puede haber otros que no lo estén. Así también cumple con la segunda característica mencionada, es decir, es demostrable. Se está afirmando con contundencia mediante el verbo modifica
y se puede demostrar con evidencias, reportajes. Para ello puede utilizar, por ejemplo, los argumentos de autoridad. Finalmente, se expresa en una oración, es decir, tiene sujeto y predicado, los cuales están diferenciados con colores: el color azul para el sujeto, el color violeta para el predicado y el verbo de color verde. Recuerden que la tesis debe ser discutible, demostrable y debe ser una oración.